ahí estamos. Volvemos al libro de Romanos, capítulo 14. Y ya nos queda 14, 15 y 16. Y habremos terminado con el libro de Romanos. Entramos ya a la recta final y vais a ver que cada vez la cosa se pone más y más y más práctica. Y no sé si te ha pasado alguna vez algo parecido a esto. Estás a lo mejor en un grupo de WhatsApp o en una conversación con algunas madres o con algunos padres y de repente sale la conversación de, pues mira, mi hijo tuvo un cumpleaños el sábado pasado y te enseña a lo mejor alguna foto y pues iban disfrazados de superhéroes y ¡guau! Que fue, se lo pasaron, iban de Superman, el otro de Spider-Man y tal. Y entonces viene alguien y te dice, hermano, tú sabes que eso es demasiado violento para nosotros, para los cristianos, ¿verdad? Nosotros no deberíamos fomentar ese tipo de comportamientos. Como cristianos estamos en contra de esto. O si a lo mejor has tenido algún tipo de conversación en este sentido relacionado con Halloween, relacionado con ver alguna película, leer algún libro, ¿dónde estudian tus hijos? Harry Potter, lo he dicho, ¿no? El que no debe ser nombrado. Videojuegos, ¿tienes tatuajes? He visto a gente afirmar con la cabeza. ¿Tienes? ¿En serio? Y empezamos a poner una serie de normas que se superponen unas encima de otras y que muchas veces nos llevan a discusiones, a juicios, a divisiones, a descalificaciones que no deberían existir, que no debería ser así. Es verdad que hay toda una gama de zonas grises. Sabemos muchas veces lo que es el blanco y el negro, ¿verdad? Y sabemos, pues básicamente distinguir entre alguien que viene a la iglesia y alguien que no viene a la iglesia. Incluso, ayer estaba precisamente con alguien teniendo una conversación de esto, incluso por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y podemos distinguir a alguien que ha puesto su confianza en Cristo, a alguien que no ha puesto su confianza en Cristo. Pero luego hay en medio toda una zona de gris, en la que algunos tenemos unas opiniones, otros tenemos otras opiniones, algunos tenemos unas necesidades, algunos tenemos un bagaje que traemos, algunos venimos de una educación, algunos tenemos unas predisposiciones hacia unas cosas, otros tienen unas predisposiciones hacia otras cosas y dentro de esa zona de grises hay muchas opiniones en estos temas de asuntos de conciencia. Y en este sentido podemos ser de dos tipos de personas. Y muchas veces somos a la vez los dos, ¿vale? Porque a veces somos de un tipo en un sentido y otro tipo en dos sentidos. ¿Cuáles son estos dos tipos de personas? Pues los, entre comillas, ¿vale? Para que nos entendamos, legalistas. Un cristiano nunca debería ver Harry Potter. Eso es del diablo. Y si tú estás viendo Harry Potter es que no has puesto tu confianza en Cristo. Jesús no es tu Señor. ¿Ha quedado claro? Ahí te tienes un clip para poner en YouTube. O el, pues, digamos, libertario, ¿no? Tan famosa, tan de moda que está esta palabra ahora mismo. Y es, tú a mí no me digas lo que tengo que hacer. Yo soy libre. A libertad me ha llamado el Señor y hago lo que me dé la real gana. Punto. Se ha acabado. Cierra el pico. Y pues en medio de entre estos dos trincheras, y como digo, a veces podemos caer en ser las dos cosas, ¿eh? Depende de los gustos, las filias y las fobias de cada uno. Y pues aquí Pablo nos lleva a una escena básicamente igual. En el libro de Roma, en la ciudad de Roma, el que está hablando el libro de Romanos, había, ya lo hemos hablado alguna vez, dos tipos de cristianos, ¿vale?
Por un lado estaban los cristianos judíos, esta es la base de muchas de las cosas que está diciendo Pablo en el libro de Romanos, como hemos hablado ya muchas veces, y por otro lado estaban los cristianos gentiles, ¿vale? Y entonces, cada uno venía de un bagaje diferente, tenía un trasfondo diferente, tenía unas ideas diferentes y pues una concepción de lo que es lo que debería ser la religión cristiana diferente, ¿vale? Unos eran vegetarianos y los otros eran carnívoros, ¿no? Entonces esto parece un poco un chiste. Entra un vegetariano y un carnívoro, o omnívoro, digamos, no solo comía carne. Pero, ¿qué pasaba? Pues que los que venían de un trasfondo judío, ellos seguían, respetaban las leyes dietarias que habían aprendido de toda su vida, que les habían enseñado sus padres y que decía su propia religión judía, ¿vale? Y ellos, pues, no comían cerdo. Y ellos no solamente no comían cerdo, es que además la carne, cualquier animal debía sacrificarse de una manera concreta, no de cualquier forma. Y más aún, la inmensa mayoría de la carne que estaba disponible no es que había un carnicero que matara el animal y que preparara la carne, es que era un sacerdote en un templo, de eso habla Pablo en otras ocasiones, ¿verdad?, que lo sacrificaba a un dios y luego esa era la carne que se ponía en el mostrador de la carnicería. Un animal que había sido sacrificado a un dios. Entonces había toda una serie de razones por las que habían algunas personas que no comían carne, ¿vale? Y no es sencillamente por el bienestar animal que podemos, la razón que podemos aducir hoy en día o que se nos viene enseguida. No tenía nada que ver con eso. Y había otros que decían, no pasa nada. La carne es carne. Dios le dijo a Pedro, mata y come, ¿verdad? Y solamente hay un Señor. Bueno, todo este argumento que dice Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Entonces, yo tengo libertad para comer de esto. ¿Y qué hace? ¿Qué pasaba? Pues que había guerras, había batallas, había discusiones entre unos que juzgaban a otros porque comían lo que un cristiano nunca debería comer y otros que estaban creyéndose orgullosos y creyéndose que sabían más que estos pobres tontitos, porque fíjate que no saben que la carne, pues la carne me la como y según entra sale, que no hay ningún problema, no tiene más historias, y Jesús es mi Señor y yo no estoy declarando que otro es mi Señor por comer una chuleta de cordero. Entonces, había un problema, y este problema no era sencillamente de luchas, era de falta de unidad, era de romper la unidad, no de la iglesia en sí, sino del cuerpo de Cristo. Una falta de amor, una falta de comprensión y sobre todo, como vamos a ver ahora, una falta de entender quién es el Señor. Porque, aunque nos pueda parecer un problema esto que si Harry Potter sí, Harry Potter no, nos pueda parecer una cosa así un poco tonta y una cosa un poco de sencillamente una discusión acerca de películas. La realidad es que aquí hay un componente donde Pablo lo lleva a una base, a un cimiento que tiene todo que ver con quién es Cristo. Y vamos a ver por qué. Y muchas veces nuestras discusiones y nuestro orgullo y nuestro juicio contra otras personas vienen precisamente de no entender quién es Cristo. Así que vamos a leer el texto. Romanos capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 12. Romanos 14, del 1 al 12. Dice así: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito:
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros mismos dará a Dios cuenta de sí mismo. Oremos. Padre, muchas gracias por Cristo, Señor. Te pido que una y otra vez, en nuestros orgullos, en nuestro juicio, en nuestras tonterías, tú nos lleves por medio de tu Espíritu Santo una y otra vez a Cristo, Señor. Ayúdanos a centrarnos en lo importante. Ayúdanos a centrar nuestra vida, nuestra santidad, nuestras reacciones, nuestro amor, nuestra unidad en Cristo, Señor, y en nada más. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues el mensaje de Pablo en este sentido, Harry Potter sí, Harry Potter no. Podemos ponernos uno a un lado y otro a otro, ¿no? Y empezar a lanzar pues argumentos, no piedras. El argumento de Pablo básico para todo esto es que el mazo no lo tienes tú, el mazo del juez. Y esto es bastante tranquilizador. No ya que no lo tengas tú, sino que no lo tengo yo. Nosotros debemos bajar el mazo. Y Pablo da 3 razones por las que nosotros debemos bajar el mazo. Nosotros debemos aceptar a un hermano aunque no esté de acuerdo con nosotros, aunque no sea igual que tú, aunque no hable, aunque no adore igual que tú, aunque no vaya a una iglesia que sea como la tuya, aunque no tenga las mismas opiniones acerca de si vas a celebrar carnaval o no. Debemos amar, aceptar al hermano. Y los primeros, ahí lo tienes. Los primeros 3 versículos Pablo lo deja bastante claro. Y es así de sencillo. Tú no eres el juez. Baja el mazo, tío. Tú no pinchas ni cortas aquí. O sea, no tenemos la capacidad de juzgar a nadie. No es nuestro cometido. Nosotros no somos el juez. Y esto es algo que muchas veces se nos olvida y nos creemos que somos más de lo que somos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor, ¿verdad? ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es entender que Él es Dios y yo no. Básicamente. Entender quién soy yo en relación a Él. Entender quién soy yo en relación a los demás. El temor del Señor es el principio para vivir una vida sabia, para poder tener una iglesia y vivir en comunidad de una manera sabia. Y esto parte de la base de entender que tú, que yo, no somos el juez. Dice Pablo, aceptad al que es débil. Pablo habla de los débiles y de los fuertes, ¿vale? Y Pablo empieza hablando al fuerte y le dice, acepta al que es débil. Cuando Pablo habla de débil y de fuerte es una manera de hablar, ¿vale? No está diciendo ni que uno tenga más musculatura que el otro, ni siquiera está de alguna manera poniéndose del lado de alguno de los dos. ¿Qué es lo que está diciendo? Al que es débil, el que es fuerte es el que es fuerte según su propia interpretación, ¿vale? La interpretación del que dice ser fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque ha entendido correctamente la doctrina. Y él sabe que tiene libertad para comer la carne, aunque sea cerdo y aunque haya sido sacrificado en el altar de Júpiter. ¿Por qué? Un ídolo es un ídolo. Porque la carne es carne. ¿Y por qué? Es más barata así, porque yo sigo sirviendo al Señor y porque no hay ningún problema con hacerlo de esta manera. Entonces, el que es fuerte, el que dice, yo sé, yo tengo el conocimiento, la doctrina buena y yo entiendo, porque yo lo sé, porque leo la Biblia, no como vosotros que sois todos unos ignorantes, asquerosos. Yo lo sé, que yo tengo libertad de hacer esto. Y si tú no estás conmigo, si tú no sabes que no pasa nada por hacer esto, eres débil. ¿Entiendes? Es en este sentido en el que se sentía fuerte. Entonces Pablo le dice al fuerte, fuerte, tú, sí, acepta al débil. Y cuando está diciendo acepta, no sencillamente está diciendo tolera, en plan, vale, pues eres tonto. ¿Qué le vamos a hacer? Lo dejamos pasar. No. Está diciendo, ábrele tu casa, ábrele tu corazón, ámalo como a un hermano. No te enfoques en esa cosa en la que tú dices que tienes la razón y el otro no. No. Ámalo. Recíbelo. Únete con él.
A lo mejor no es tu mejor amigo en la vida, a lo mejor no es tu mejor amigo en la vida, pero no le trates con desdén ni con desprecio. Sinceramente, ámalo. Trátalo no como a un hermanito pequeño que pobrecito no sabe nada, sino como a un hermano de verdad, en quien te puedes apoyar, por quien estás orando, que le amas de verdad, y no como una excusa para hacerle cambiar de opinión. No, 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 no. Acéptalo, ámalo por quien es, porque es tu hermano. No es que sea uno fuerte y otro débil en el sentido de la salvación, que uno es salvo y otro no. No está hablando de eso. Entonces, ¿quién es el débil? Pues dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres, ¿vale? El que es débil, de nuevo, no que no sea salvo, o no que se esté poniendo a favor de uno en contra del otro, es que tiene su propia convicción. Y él entiende por cómo ha sido enseñado, incluso porque Dios trata de manera diferente a unos y a otros, cuidado, que él no debe comer carne. ¿Tú tienes libertad para beber vino? A lo mejor vienes de una iglesia en la que te han dicho ¡no! Y no pises un bar. ¿Hay razones para pensar así? Pues sí. Hay culturas, a lo mejor algunos de vosotros venís de ese tipo de culturas, en la que si tú entras a un bar es porque te vas a pillar una borrachera monumental y vas a perder la noción del tiempo. A lo mejor tú vienes de una familia que tiene muchos problemas con el alcohol. A lo mejor tú has tenido muchos problemas con el alcohol. Y por lo tanto, no quieres acercarte al vino porque si bebes un poco de vino, sabes que vas a empezar una rampa abajo que no vas a poder parar. Entonces, no bebes vino. Porque tienes la libertad y porque tienes la conciencia de decir, no bebo vino. Eso significa que nadie debería beber vino y que si alguien bebe vino, tú ves a un hermano que se está tomando una cerveza en un bar. Esto, entiendo que los que vienen de Estados Unidos esto es como escandaloso. Y un pastor que esté diciendo esto. Pero si tú ves a alguien, si tú me ves a mí, que me podrías ver perfectamente cualquier día, tomando una cerveza con limón, porque tampoco me gusta mucho el amargor de la cerveza, pero no es por otra cosa. En un bar, a lo mejor tú puedes decir, uy, se me ha caído un mito. Oh, madre mía, el pastor bebiendo. Ay, por favor. Esto lo voy a publicar en Instagram, en WhatsApp, Bueno, ahora mismo voy a iniciar una campaña en la iglesia para que el pastor deje de ser pastor, que le echen, por favor. Pero y se dice que es cristiano, y se dice que es pastor, y está bebiendo una cerveza, pues sí, señor. ¿Y tú no bebes cerveza? Me parece estupendo. Pero el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Entiendes? Tienes tu propia conciencia, tienes tu propio bagaje, tienes tus propias razones delante del Señor. Lo que no debes hacer es juzgar al que dentro de esa zona gris no hace lo que tú haces. ¿Entiendes? Al que no actúa exactamente como lo haces tú. Y probablemente tú tengas muy buenas razones y no está mal por compartir tus razones con otro. Pero si tú lo haces, no menosprecies al que no lo hace. Tantito, este no tiene ni idea. Y si tú no lo haces, no juzgues al que lo hace. Qué mal cristiano que ve Harry Potter. Hay dos peligros, el juicio y el menosprecio. Y en cierto sentido los dos parten de lo mismo, ¿eh? Es un juicio que parte de no entender que nosotros no somos los jueces. Dios no nos ha llamado a juzgar en este sentido a nadie. Y Pablo da la razón teológica al final del versículo 3. Tú no eres el juez, pero dice, es que Dios lo ha aceptado. Y si, fíjate lo que vuelve a decir el versículo 1, aceptad al que es débil.
O sea, si yo no estoy aceptando a alguien porque no tiene las mismas opiniones que yo, fíjate, me estoy poniendo en un nivel de tribunal más supremo que el Tribunal Supremo, más alto que Dios. Si Dios lo ha aceptado, ¿quién me creo yo para no aceptarlo? ¿Entiendes? ¿Quién me creo yo para estar juzgando a alguien que no tiene las mismas ideas exactamente que yo tengo, cuando Dios ya lo ha aceptado? Y Pablo está de una manera tácita aquí aceptando que, lo hemos dicho algunas veces, que hay diferentes rangos de doctrinas, ¿vale? Hay diferentes niveles de cosas que podemos creer. Por ejemplo, yo no voy a aceptar como hermano a alguien que niegue la Trinidad. ¿Entiendes? O sea, eso no es una zona de grises. Si alguien niega que Jesús es Dios, que Jesucristo es el Señor, que Él ha muerto físicamente y ha resucitado de una manera corporal, y que es en su nombre, por gracia, a través de la fe, que yo puedo tener salvación, ese Señor no es mi hermano. Y no es que yo lo esté juzgando por decir eso, es que lo está juzgando Dios, lo está juzgando la Biblia. Entonces, hay doctrinas que son inapelables y punto. Pero si un cristiano puede ver Harry Potter o no, entended que entra a formar parte de los grises. Hay cosas sobre las que la Biblia abiertamente no se pronuncia, y puede ser que nosotros hagamos un estudio sesudo teológico de que este punto lleva a este punto lleva a este punto, y al final podamos llegar a una conclusión que en nuestra mente pueda ser lo más clara posible, de que un cristiano jamás en la vida debería tomarse una copa de vino en un bar. Pero hay muchos otros cristianos que a lo mejor han estudiado más que nosotros y llegan a otra conclusión. Eso entra a formar parte de lo que llamamos una zona de grises. Y a ese que ha puesto su confianza en Cristo, y a ese que ha sido redimido por la sangre del Redentor, a ese Dios lo ha salvado. Dios lo ha aceptado. Por lo tanto, ni tú ni yo somos nadie para dudar, para juzgar acerca de quién es Él. ¿Entiendes? Es un poco como que nos ponemos a la puerta de la iglesia y allí va la gente pasando con su pasaporte. Y nosotros, pues, empezamos a dudar del pasaporte. Y, esto, no... Tú eres un indocumentado, ¿eh? ¿Qué es esto que pone aquí? ¿Qué te has tomado una copa de vino? Tú no eres de verdad. ¿Qué pasa? ¿Que tú vienes de una iglesia pentecostal? ¿Pentecostal? Venga, hombre, por favor. Y ya enseguida entra en nuestra mente todo lo peor que a lo mejor has visto en algunos vídeos de YouTube o lo que sea. ¿Por qué? Porque no es exactamente como soy yo. Y porque su iglesia no es exactamente como es mi iglesia. Y porque a lo mejor en su iglesia predica una pastora. Y cuidado, yo no estoy diciendo que esté bien que haya una pastora, porque no está bien. ¿Vale? ¿Puede alguien que se reúne en una iglesia que predica una pastora ser salvo y haber puesto su confianza en Cristo como su Salvador? Por supuesto que sí. Y es mi hermano y no tengo ninguna razón para juzgarlo ni para dudar de su salvación. ¿Entiendes? No estoy justificando que esté bien que haya pastoras, porque no está bien. No estoy justificando que esté bien que haya iglesias en las que la gente ruede por el suelo, porque no está bien. Pero no soy yo el que debe juzgar su salvación. No me compete, porque yo no soy el juez. ¿Entiendes? No es mi cometido. Eso le pertenece, ese cargo le pertenece a otro, no a mí. Y eso no es una mala noticia, eso es una buenísima noticia. Tanto para la persona a la que juzgo como para mí. Cristo es el juez. Y este es el meollo, este es el corazón de todo el argumento de Pablo. Cristo es el juez, Él, y no yo, y no otro. Pablo lanza una pregunta retórica en el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y fíjate cómo se refiere Pablo a la otra persona a la que está juzgando. El criado de otro, el esclavo de otro.
te puedes imaginar echándole la bronca un empleado de Microsoft a un empleado de Apple porque no ha hecho las cosas exactamente como le había dicho que lo hicieran? Y entonces el de Apple le puede decir, ¿y tú quién eres? Yo soy empleado de otro, no tuyo. ¿A ti qué te importa lo que me... Pero bueno, ¿pero qué me estás contando? A mí me tendrá que decir mi jefe, no tú. Pues ese es el argumento de Pablo. ¿Y tú quién te crees que eres para juzgar al criado de otro? ¿Al empleado de otro? ¿Al siervo de otro? Cristo es el amo. Para su propio amo está en pie o cae. No para ti. Y en pie se mantendrá. Fíjate lo que dice. Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. No estamos hablando de un empleado de Apple. Estamos hablando de un siervo de Cristo. Y Cristo no trata a cada uno exactamente igual. Él trata a cada uno de una manera diferente. Y Cristo puede usar incluso las herramientas más torpes, incluso las iglesias más malas, para hacer su obra. Porque Él, bendito sea el Señor, no depende de nosotros. Él no depende de que tú vayas a la iglesia perfecta. Y con esto no estoy diciendo que busques a la iglesia menos perfecta. Busca la mejor iglesia. No seas tonto. Pero no juzgues a otro porque no va a una iglesia exactamente igual que la tuya. Porque ¿sabes qué? Dios es perfectamente capaz de hacer una obra maravillosa en una iglesia que no tenga nada que ver con esta. En una iglesia que no tenga la doctrina que a ti te gustaría que tuviera, que no tenga la alabanza que a ti te gustaría que tuviera. En una iglesia, imagínate, no lo sé, los prejuicios que tenemos cada uno, que no es la que a ti te gustaría. Pues Dios puede moverse, Dios puede obrar, Dios puede salvar. Por supuesto que sí, de hecho lo hace. Porque no depende de mí. Porque es Él, es Él. Y Él es un buen amo, aunque nosotros seamos muy malos siervos. Él es muy buen amo. Él tiene poder para sostener a ese hermano. ¿Tú te piensas que va a caer? Por su propio pie, seguro que va a caer, igual que tú. Pero Dios es fuerte para sostenerlo. Tú no te preocupes por el otro. Fíjate lo que sigue diciendo Pablo. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga que todos los días son iguales. El judío... El Shabbat, ¿no? El sábado. Este es el día. No sé si alguna vez has tenido una conversación con un adventista del séptimo día. Que es que vamos, o sea, si no te dan un puñetazo poco les falta, ¿eh? ¿Tú qué haces celebrando el domingo? Tú eres un impío incircunciso de corazón asqueroso, pero que están muy serios en eso, ¿eh? Que te juzgan, que te tiran piedras. ¿Vale? ¿Tú lo celebras el sábado? ¿Vale? ¿Yo lo celebro el domingo? Perfecto. ¿Quién tiene razón? Yo tengo razón, ¿vale? Pero está bien. Porque la iglesia primitiva lo celebraba el domingo, el día del Señor, porque es el día que Jesús resucitó. Pero, que está bien. Porque lo que importa no es cuándo lo celebres. ¿Tú comes esto o lo otro? Pues muy bien. Porque lo que importa no es lo que comas. Es que hay otra cosa que es mucho más importante que las apariencias. Hay algo mucho más importante que no se ve a simple vista, y es nuestra motivación. Y nosotros podemos hacer cosas que otros a lo mejor no entienden, o ellos lo hacen de otra manera, y podemos hacerlo con una buena motivación. Y hay otros que pueden hacer cosas que nosotros no entendemos o no compartimos, y lo pueden hacer con una buena motivación. Un ejemplo de esto es lo que, pues, acabamos de pasar las fechas de Navidad. Seguro que todos conocéis a cristianos que no quieren celebrar la Navidad. Yo sí conozco. Que no, porque eso es una fiesta pagana. Hombre, el sol invicto, el solsticio de invierno. Que no se puede celebrar la Navidad, que estamos adornando los árboles como adornaban los árboles con chorizos los celtas para la festividad de no sé cuánto. Que no podemos celebrar la Navidad, que no, hombre, que eso es una fiesta pagana. Y vale, Jesús no nació en el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre. Entonces no tenemos que celebrar la Navidad. Pues mira, si tú no quieres celebrar la Navidad, de verdad, que me parece muy bien. ¿Por qué celebramos la Navidad? Esa es la pregunta. La motivación, el corazón.
Si todo el mundo a nuestro alrededor está celebrando la Navidad, sin tener la más remota idea de lo que eso significa, ¿por qué no voy a ir yo a decirles lo que están celebrando sin saberlo? ¿Y eso viene de una fiesta pagana? Vale. Y la palabra Dios viene de la palabra Zeus, y la usamos, porque lo importante no es tanto la palabra, es lo que está en nuestro corazón. Lo importante es la motivación. El que guarda cierto día, versículo 6, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Y el que come intenta agradar a Dios comiendo y da gracias a Dios. Y el que no come se abstiene por pensando que está obedeciendo a Dios y lo hace delante del Señor. Lo importante no es tanto que lo haga o que no lo haga, sino la razón por la que lo hace o no lo hace. Él está sirviendo a su Señor, no te está sirviendo a ti. Por lo tanto, es Cristo, es su jefe, es su Señor, el que tiene el derecho de juicio. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Y este es un versículo, el versículo 8, que normalmente sacamos de contexto. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, para el Señor somos. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Pues que la motivación que nosotros tenemos, la motivación que tiene tu hermano, es de su hermano, es de tu hermano. Está entre él y Dios. Y si él, por esta motivación, hace lo que tú no harías por esa motivación, lo está haciendo para el Señor, no para ti. No te preocupas. No sufras. Porque Él no te está sirviendo a ti. Porque Él está sirviendo a Dios. Nadie que es de Cristo debería vivir para sí mismo. Si somos de Cristo, comemos, dejamos de comer, bebemos, dejamos de beber, vemos esta película, vamos a un bar, y cada cosa deberíamos hacerlo por el que nos ha comprado, por el que es nuestro Señor, para darle gloria a Él, para ser testimonios de Él. Él murió y resucitó para tener el derecho de ser nuestro Señor. Él no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Y esto es una muy buena noticia. Podemos servirle a Él. A lo mejor los demás no entenderán lo que estamos haciendo, pero podemos servirle a Él. Confía en la obra de Dios en tu hermano. Confía en el Espíritu Santo más que en tus críticas, más que en tus juicios, más que en tu mirar por encima del hombro al que no hace o dice las cosas exactamente como tú. Confía en que Dios es soberano y Él está haciendo su obra. Y el que ha empezado la buena obra en tu hermano, no sufras, no te preocupes, que la va a terminar. Esto significa que jamás debemos decirle a un hermano que vemos claramente que se está equivocando, nunca debemos decirle que se está equivocando. Pues esto no es lo que está diciendo el texto. Pero hay algo mucho más importante que debemos hacer cada uno de nosotros. Lo más importante que debemos hacer en este sentido es dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. Y ahí es específicamente a donde Pablo va con el último punto. Deja de ocuparte tanto del juicio de los demás y de lo que hacen los demás. Y empieza a preocuparte un poco más de tu propio juicio y de lo que haces tú. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y ante esta realidad, todo nuestro juicio y toda nuestra crítica da un vuelco de 180 grados. La confrontación de Pablo, la confrontación final de Pablo, no es
tanto el decir, ¿y tú quién eres para juzgar? Que eso es lo que empezaba diciendo. Sino, ¿y por qué no te miras un poquito más a ti mismo, chaval? Y a lo mejor nos quedaría un poco menos de tiempo para mirar a los demás. Para preocuparnos a ver en qué está fallando el hermano. Si estoy preocupándome de qué estoy fallando yo. Y probablemente cuando estábamos hablando, cuando puse el anuncio en el WhatsApp y tal, y cuando estábamos hablando antes acerca de que si se celebra esto, o que si este bebe vino, lo que sea, te estabas acordando de gente, ¿verdad? O de gente a la que tú estabas pensando, pues sí, este me ha dicho esto, pobrecito, si es que qué mal lo estaba haciendo el hermano, ¿no? Pero realmente el Evangelio no va del otro. El Evangelio va de mí. Es a mí al que debo mirar. Y cuidado, Jesús, como estaba diciendo antes, no dijo que si tú ves a alguien que tiene una mota en su ojo, no se la saques, ni se lo digas. Eso no dice Jesús. Lo que está diciendo Jesús es, ¿cómo te metes a oftalmólogo con una viga metida en el ojo? Es que es ridículo. No que no ayudes al hermano. Si el hermano está equivocado, si yo estoy equivocado, dímelo. Pero no me lo digas desde un pedestal. Pero no me lo digas sin mirarte a ti mismo primero. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros para poder estar listos para ayudar a los hermanos que se están equivocando es primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo sexto, mirarnos a nosotros mismos. Y una vez que estemos luchando con nuestros propios problemas, no digo que ya lleguemos a ser perfectos porque entonces jamás llegaríamos a poder ayudar a nadie. Porque no llegaremos a ser perfectos a este lado de la eternidad. Pero una vez que sí estemos luchando y seamos conscientes de nuestros propios fracasos, estaremos en una mucho mejor posición para poder, con humildad y con mayor conocimiento de causa y mayor dependencia de Dios, enfocarnos en ayudar al hermano. Y es ahí a donde va Pablo. Vosotros que os estáis juzgando, vosotros que estáis menospreciando unos a otros porque soy fuerte, porque soy débil, ¿os estáis mirando a vosotros mismos? ¿Sois conscientes de que vais a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo? Que cada uno va a dar cuenta de lo que ha hecho él. No de lo que ha hecho el vecino. A ti no te va a preguntar en el tribunal de Cristo, el juez, no te va a preguntar si tú has criticado suficiente a este hermano porque celebraba Halloween. No te lo va a preguntar, ¿eh? A ti él te va a preguntar qué has hecho tú, no qué ha hecho el otro. Cada uno va a responder de su propio mal. Cuando está aquí hablando Pablo del tribunal de Cristo, ante el que todos vamos a tener que comparecer, cuidado, Pablo no está hablando de un tribunal en el que se va a decidir nuestra salvación. Por la sangre de Cristo, por la misericordia del Padre, si tú has puesto tu confianza en Jesús, eres salvo. Y eso no lo cambia nadie. Eso no se va a juzgar. Eso ya ha sido juzgado. Eso ya ha sido sentenciado. Cristo fue condenado por nuestro pecado. Tú no serás condenado. No pasarás un día en el purgatorio. No te preocupes. Cristo pasó el infierno, el purgatorio y todo, por ti y por mí. No te preocupes por eso. Pero sí se va a juzgar lo que hemos hecho, estando en vida. Sí se va a juzgar, no para condena, pero sí para recompensa. Y Él va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Y pues es algo estupendo, a mí es algo que me maravilla. ¿Cómo puede ser que yo, mereciendo la condenación, Cristo haya pagado por mí? Me haya capacitado, me dé a su Espíritu Santo para que yo viva por Él y aún así me recompense por las cosas buenas que hago. Escapa totalmente a nuestra comprensión de lo que es la misericordia y la gracia, pero ese es nuestro Padre, ese es el juez. Y cada uno responderá por lo que ha hecho. Y cada uno será premiado por lo que ha hecho. Este juicio, en medio de este juicio, dice el versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Citando a Isaías 45. En este juicio entenderemos realmente lo que es la misericordia.
lo que es la gracia. Él es el juez. Él juzgará. Él nos juzgará a cada uno. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Así que nuestra pregunta no es si estamos criticando lo suficiente al hermano. Nuestra pregunta debería ser, ¿cómo estoy yo respondiendo a lo que Dios ha hecho por mí? La pregunta no es tanto, ¿puedo beber una cerveza en un bar? La pregunta es, ¿cómo puedo hacer que ya sea que la beba o que no la beba, pueda agradar a Dios? Y en este sentido, debemos ser sabios. ¿Has tenido problemas con el alcohol? No bebas esa cerveza. ¿Has tenido problemas de infidelidad? Sé sabio con las relaciones que tienes. Ponte delante de Dios y ayúdale a que te dé sabiduría. Actúa como que tú tienes que rendir cuenta delante de tu Señor y no por apariencias para lo que piensen las personas a tu alrededor. Sé sabio conociendo que eres pecador. Confía en Cristo. Él es el que te da libertad, mientras que eres sabio en tus decisiones personales cada día. Si tú sabes que vas a responder con ira al exponerte a esta situación, intenta calmarte antes de entrar en esa situación. Si ves que estás a punto de estallar, intenta escaparte, tiempo muerto, 15 minutos, a relajarme y luego vuelvo a la conversación. Sé sabio conociendo dónde estás, quién eres, quién es tu Señor, de qué manera vas a tener que responder delante de Él, porque todos y cada uno de nosotros tendremos que responder ante el juez. Y ese juez no eres tú. Y ese juez no soy yo. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos arrepentirnos, porque hemos jugado a ser jueces de nuestros hermanos, cuando no nos compete a nosotros serlo. Porque hemos menospreciado a otros, porque no entienden las cosas lo bien que nosotros lo entendemos, cuando nosotros no somos el juez. Debemos pedir perdón a las personas a las que hemos criticado, las personas a las que hemos menospreciado, incluso a las personas a las que seguimos pensando que están equivocados. Cuidado. Deja al Espíritu Santo que haga su obra. Ocúpate de lo tuyo. Y si tienes que decir algo, que no digo que no lo digas, primero evalúate tú, primero ponte tú de rodillas delante de tu Señor y no abras la boca si no es para edificar y si no es después de haberte arrepentido de lo tuyo. No abramos la boca para juzgar a nadie teniendo cuentas pendientes con nuestro Señor. Cada uno responderá por lo suyo. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe a mirarnos a nosotros mismos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. A comparecer, tener las cuentas cortas delante del juez, arrepentirnos de lo nuestro. Y si en algún momento tenemos que hablar a otro, hacerlo desde la humildad de las rodillas, no desde la altura del podium. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de Él. Ayúdanos a que vivamos, respondamos de rodillas, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestro juicio, de señalar a otros, del menospreciar a otros, Dios. Ayúdanos a ser sabios en nuestra propia vida, a ser espiritualmente sabios, temiendo
temiéndote a ti, Señor, entendiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Señor, ayúdanos a no juzgar a nuestros consiervos. Señor, ayúdanos a ser consistentes en este sentir de que somos tuyos, Señor. La gente no tiene que ser exactamente igual que nosotros para ser salvos, porque tú eres el juez y no nosotros, Señor. Porque Cristo es el patrón y no es Miguel Ángel, Dios. Señor, te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Cristo. Que tú los rindas hoy, Dios. Que tú los ayudes a clamar a este gran juez. A buscar esta enorme salvación que tú nos has dado, Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por él. Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Una iglesia que acoge, una iglesia que abraza, una iglesia que muestra el amor y la gracia de Dios. Y sí, muestra la verdad y muestra qué es lo que tú dices al mundo, pero hacerlo desde el amor, hacerlo desde la humildad, Señor, hacerlo desde la aceptación. Nosotros no somos tu martillo, nosotros debemos ser tu abrazo a este mundo, Señor. Ayúdanos a confiar más en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en las vidas de los hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.